Bienvenidos a Choluleando con Inés Madrigal. En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, situado en el basamento de la Gran Pirámide de Cholula, templo de estilo barroco republicano que se construyó en el año de 1594 como una ermita y en 1864 la destruye un terremoto. Es en el año de 1874 que se reconstruye y es bendecida en presencia del entonces gobernador del estado de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. No olvidemos que la Virgen de los Remedios fue la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, nombrándola patrona de las lluvias y temporales y abogada de los indios. Llegó a México en el año de 1519. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente fin de semana. Hola amigas, amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Moro Comunicaciones. Agradezco muchísimo a Dani en los controles técnicos, a la licenciada Inés, el CEO Alejandro, por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Recuerden seguir a Moro Comunicaciones, los encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas las plataformas donde constantemente comparten contenido de mucho interés y de gran actualidad. Hoy estamos transmitiendo aquí en el día martes 11 de septiembre de 2023 y recuerden que siempre les platico sobre personajes y eventos relativos a fechas cercanas a nuestro programa, y como estamos en el mes patrio, pues quiero hablar de un tema muy mexicano, pero particularmente de algo muy poblano. Miren, en el año 2007 se proyectó en las salas de cine una película que se llamó La Leyenda de la Nahuala. Esta película de animación, hecha completamente por la industria cinematográfica mexicana, se ambienta en la ciudad de Puebla en la época virreinal, exactamente del año 1807, y nos platica la historia de dos niños y como uno de ellos es capturado por una bruja que habita una casona abandonada de aquí de la ciudad de Puebla, del centro histórico, y pues las aventuras que tiene que pasar su hermano para rescatarlo. Conoce a otros niños, por así decirlo, en su aventura, conoce a varios personajes, hay muchos elementos de la ciudad de Puebla y de la cultura referente a este ambiente que el mexicano sabe ver también, de la muerte, todos estos hechos sobrenaturales que la película aborda bastante bien, como por ejemplo la casa del alfeñique, que es donde se graba una buena parte de la película, claro, a manera de digitalización. Es la casa que está en la esquina de la 4 Oriente y la 6 Norte, aquí en el centro histórico, que actualmente es un museo padrísimo que vale mucho la pena visitar. Sale el Zócalo de la ciudad de Puebla, sale la iglesia de San Francisco, o mejor conocido el Templo de San Francisco, el que está ahí en el Boulevard 5 de Mayo y la 14 Oriente. Como les digo, hay varios elementos de la cultura sobrenatural mexicana que es tan característica. Los fantasmas, que tienen muchísima personalidad, porque aunque siempre lo que tiene que ver con la muerte, con los fantasmas, con los espíritus, siempre inspira miedo, el mexicano ha sido capaz de transmitirlo cierta ternura, cariño, añoranza, incluso comedia. Entonces lo abordan de una forma muy padre. Salen los alebrijes, los elementos como la calaverita de azúcar, todo lo referente a la ofrenda. Abordan muy padre el arte culinario, el propio lenguaje y por supuesto referencia al Día de Muertos. Pero ¿por qué les platico principalmente este tema? No solamente porque estamos en el mes patrio y hay que fomentar la mexicanidad de toda nuestra cultura, sino porque
Algo muy interesante de esta película es que no solamente se desarrolla en lugares meramente poblanos y verídicos, sino que también está inspirada en una leyenda de la vida real. Recuerden que las leyendas no siempre están forzosamente apegadas a un hecho histórico, o por lo menos que sea 100% verídico, pero sí se inspiran en personajes, situaciones, hechos que sí sucedieron. Miren, hay que contextualizar un poquito. ¿Por qué? Porque el nombre de la Nahuala, miren, el Nahual, según la creencia popular, es una persona que regularmente es hombre, tradicionalmente es hombre, y que tiene la capacidad de tomar la forma de algún animal, como perros, cerdos, burros y también guajolotes. Es como el equivalente norteamericano o anglosajón de la cultura mesoamericana, obviamente, a las criaturas como los hombres lobo y los vampiros. Aunque hay que decirlo, la tradición del nahual tiene un origen un poquito más rico que el concepto de la licantropía o los vampiros. Hay muchas versiones de sus orígenes, pero es sorprendente la similitud de varias de estas versiones, y todas tienen relación con la brujería y la adoración al demonio. No específicamente al demonio que nos retrata el catolicismo, pero casi todas las culturas manejan un antagonismo de lo que es la divinidad con la maldad. Entonces, casi todas las versiones de la cultura mesoamericana que mencionan al nahual o a estas criaturas que tienen la capacidad de convertirse en animales, pues tienen muchísimas similitudes y prácticamente todas nacen del mismo hecho de la brujería. Entonces, la leyenda que nace aquí en la ciudad de Puebla nos cuenta que posiblemente en lo que hoy es la casa de Alfeñique, la que les menciono que está ahí en el centro histórico, que es donde se desarrolla principalmente la película, es muy posible que ahí haya vivido en algún momento una mujer que se dice que era una bruja. Si ustedes visitan la casa de Alfeñique, no creerían esta versión. ¿Por qué? Porque actualmente el museo abarca toda la casa. Es una casa impresionantemente grande donde vivía una familia de muchísimo dinero, de muchísimo abolengo, y nos retratan todo lo que era la vida en la época virreinal en una casa como esta y en una ciudad como la de Puebla. Entonces ahí como que no hay congruencia, pero aquí es donde entra lo interesante. Esto es algo que aprendí del inmueble que está en la antigua cancha de San Pedro, también en el centro histórico. La antigua cancha de San Pedro, aunque nos salimos un poquito de lo que es la película, cuando inició era parte de la iglesia. Fue también hospital. Ahí estuvieron muchísimos soldados durante que sobrevivieron a la intervención francesa. No solo, se le conoce como cancha de San Pedro porque ya en la época moderna ahí se llevaban a cabo muchos eventos deportivos, particularmente de básquetbol y de lucha libre. Pero también es un inmueble que fue vecindad. Entonces es obvio que muchísima gente vivió ahí, pasó por muchísimas etapas este inmueble. Además de que antes, aunque sí estaban bien delimitadas las propiedades como lo están actualmente las casas, es muy posible que se dieran algunos espacios para otras actividades, como por ejemplo, lo más común, rentarlo para cuestiones de locales comerciales, como de comida o de alguna farmacia, ese tipo de cosas. Y es muy posible que no haya sido la excepción la casa de Alfeñique. Entonces, en los inmuebles de abajo es posible que en algún momento se haya permitido alquilar o rentar para personas que simplemente utilizaban un cuarto. Entonces, de ahí es donde muy posiblemente haya nacido la idea de que en uno de estos lugares, o por lo menos muy cercanos a la casa de Alfeñique, viviera una mujer que se sabía que era bruja. Entonces, dicen que la señora, en las mañanas, aparentaba ser una mujer muy bella y mucho más joven, y por las noches se convertía en un animal para poder acercarse a los niños y de esta forma secuestrarlos, raptarlos, capturarlos. ¿Por qué? Porque supuestamente las brujas utilizan mucho a los niños en sus rituales de adoración al demonio o en sus rituales en los que llevan a cabo pociones o hechizos en beneficio de ellas, pero también para perjudicar a otros.
y tradicionalmente se dice que lo que hacían las brujas era chuparle la sangre a los niños, porque así se mantenían más jóvenes, recuperaban fuerza, recuperaban salud y también era parte de sus rituales. Todo esto puede resultar muy macabro, pero de nuevo les digo, es impresionante la cantidad de similitudes que hay en las versiones de varios países y de varias culturas con respecto a las brujas. De aquí viene la expresión de chuparse, se lo chupó la bruja, porque supuestamente las brujas chupan la sangre de los niños como sus más inocentes víctimas. Entonces, supuestamente, esta mujer, de la cual nunca se supo su nombre, falleció después de varios años, y la leyenda cuenta que un día 2 niños, no tan jovencitos como los que se ven en la película de la leyenda del Nahuala, sino ya un poquito más grandes, en un acto de mucha rebeldía para demostrar valentía, pero también mucha inmadurez e irresponsabilidad, se meten a la casa para verificar si realmente la bruja estaba viva o si su fantasma seguía por ahí. Y como bien dicen, el que busca encuentra, y la Nahuala se les aparece a estos jóvenes. Secuestra a uno de ellos, pero ahora sí, mostrando sentido común y mostrando inteligencia, a diferencia de las películas donde muchas veces vemos la cosa más incongruente como irte a meter a donde acabas de ver un fantasma o donde vienen los gritos de auxilio. Bueno, pues este muchacho apela al sentido común, va a pedir ayuda a sus padres, a la gente adulta, irrumpen en la casa y rescatan al niño. Y afortunadamente nunca volvieron a saber de la bruja. Pero de esta leyenda, de esta historia que se desarrolla en el centro histórico de nuestra bella ciudad de Puebla, es de donde nace la historia de la leyenda de la Nahuala. Que les repito, la película vale la pena verla porque aborda de una forma muy tierna, muy bonita, pues todos estos elementos prehispánicos, o por lo menos de nuestra cultura, que despertó de una forma tan bonita en la época virreinal y que tienen que ver con el Día de Muertos. Y pues se llevan, sobre todo los niños pequeños, se llevan un rato de alguna risa, de alguna carcajada en el desarrollo de la historia, pero aparte vale la pena el contexto cultural de la película, porque sobre todo por los lugares que menciona. De verdad, nuestro centro histórico, nuestra ciudad, tienen lugares tan emblemáticos y tan bellos que, bueno, por lo menos los escritores como yo apreciamos muchísimo toda la historia que envuelven nuestras casas antiguas, nuestros inmuebles más destacados, nuestras calles, nuestras avenidas, el hecho de saber que en algún lugar pasaba un río, que en algún lugar vivió una persona muy importante, o que cerca de tal casa se desarrolló un hecho histórico. Vale mucho, mucho la pena. Entonces, les digo, la leyenda de la Nahuala, esta película que aborda estos temas, pero que se inspira en una historia real completamente poblana. Bueno, amigos, cambiando de tema, no tanto, porque andamos festejando el mes patrio, tenemos que hablar de temas bien nacionales, y particularmente el personaje que les voy a hablar ahorita. Es un personaje muy pero muy mexicano. Estoy hablando del padre de la patria, el cura Hidalgo, el señor Miguel Hidalgo y Costilla. Miren, no pretendo cambiar la perspectiva que tengan ustedes sobre los personajes históricos, pero algo fantástico de la lectura es que nos permite ampliar nuestra mente y visualizar las cosas de una forma un poquito más congruente, más madura, con una mayor objetividad, y también saber que muchas veces la historia que conocemos no forzosamente está pegada a la realidad, no porque no haya sido así, sino porque muchas veces no se registra toda la historia. Recuerden que históricamente hablando, y particularmente en el tema de las guerras, siempre va a narrar la historia el ganador, y muy poco se profundiza en la historia del perdedor. Entonces, miren, hay muchos datos históricos sí fehacientes sobre Miguel Hidalgo, pero hay muchos otros que no. Los historiadores, de hecho, no hacen un consenso muy exacto sobre cómo sucedieron varios hechos. Y miren, la secuencia es más o menos la siguiente. Se sabe que el cura Miguel Hidalgo era un hombre que venía de una familia algo privilegiada. Él venía de una posición social y económica bastante acomodada. Él nace en el año de 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, allá en el estado de Guanajuato. Tuvo acceso a una educación, cosa que no toda la gente tenía en aquella época, particularmente una colonia española. Él estudió en el colegio de San Nicolás.
Él estudia, yo he escuchado a gente que dice que Miguel Hidalgo estudió en España, pero no, aquí es donde les digo que vale la pena leer mucho. Lo que pasa es que lo que es actualmente Morelia era conocida como Valladolid, se le puso el mismo nombre de la ciudad de España en México. Entonces no es que el cura Miguel Hidalgo haya estudiado en España, sino que estudió aquí en México en el colegio de San Nicolás en la ciudad de Valladolid, pero con lo que era entonces conocido como Valladolid a lo que hoy es Morelia. Y él incluso, Miguel Hidalgo, llegó a ser rector de este colegio. Esto que les voy a decir lo he escuchado de diferentes fuentes, por eso me atrevo a mencionarlo. Se sabe que el cura Miguel Hidalgo y Costilla tuvo hijos. Es decir, que ese voto de celibato que le exigían como parte del sacerdocio no fue cumplido al 100%. Esto, como les digo, lo han confirmado varios historiadores, aunque realmente no se sabe a ciencia cierta cuántos hijos tuvo. Se dice que tuvo 5, se dice que tuvo 2. Hay historiadores que aseguran que reconocidos, hijos 100% reconocidos, únicamente hubo 2. Se profundiza un poquito incluso sobre las parejas que pudo haber tenido el cura Miguel Hidalgo. En fin, les repito, hay varias versiones. Hay versiones que dicen que anduvo incluso con José Ortiz de Domínguez. O sea, tampoco hay que dejar de contextualizar todo y dejar volar la imaginación. No, por eso es importante documentarse bien, leer. Ignoro si hubo ahí alguna aventura con José Ortiz de Domínguez, no tengo idea. Sí he escuchado versiones sobre la corregidora que sí tuvo un amorío, pero ya habrá oportunidad de platicar y profundizar sobre esos temas después. Ahorita, volviendo al tema del cura Miguel Hidalgo, pues realmente no fue un hombre que haya obedecido el celibato del sacerdocio, y sí, todo indica que sí tuvo hijos. Él se hace sacerdote en el año de 1778 y en el año de 1803 es cuando él se hace cargo de la parroquia de Dolores, allá en Guanajuato. Siempre se ha hablado mucho de que trató bastante bien a los indígenas y que incluso aprendió a hablar náhuatl para poder platicar con ellos. Y sí, realmente todo indica que a pesar de que él era de una posición económica y social privilegiada, no se dedicó mucho a explotar a los trabajadores o a los indígenas, sino que realmente profundizó en un proyecto de desarrollo, sí en beneficio propio, pero también para beneficio comunitario. Es muy posible que parte de las razones por las que buscara una forma de gobierno más independiente para la entonces Nueva España obedeciera también un interés económico, porque Miguel Hidalgo, aunque tenía privilegios, al final de cuentas era un habitante del pueblo conquistado de la Nueva España, por lo tanto le tocaba pagar impuestos y sabemos que los colonizadores, si algo son, es muy poco accesibles y muy poco comprensivos con los países que llegan a gobernar o mejor dicho a invadir, porque les exigen un pago de los impuestos muy puntual y muchas veces es donde la opresión explota, como fue el caso de la independencia de México. En el año de 1809, él se une en secreto a la sociedad, valga la redundancia, a la sociedad secreta, conocida como la Conspiración de Querétaro, que junto con otros insurgentes ya empezaron a planear no propiamente la independencia de México. Ahorita les platico por qué. El del Grito de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810 es algo interesante porque este hecho histórico no concuerda con el tradicional grito de independencia. ¿Pero esto por qué se da? Porque muchos años después Porfirio Díaz cambia la fecha del grito, el tradicional grito de independencia, para conmemorar su cumpleaños. Pero bueno, igual, es un personaje del que ya habrá oportunidad de profundizar otro día. Entonces, este evento del Grito de Dolores es el que inicia propiamente la Guerra de Independencia, o mejor dicho, con el que da inicio el proceso de independencia de México, porque hubo muchísimos elementos. El cura Hidalgo, como les digo, en ese momento no había planteado como tal la idea de formar una nueva nación. De hecho, se dice que muy posiblemente el grito que realmente haya dado en esa madrugada del 16 de septiembre haya sido: muere el mal gobierno, viva Fernando VII y también viva la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno,
porque en ese momento México le pertenecía oficialmente a España. Y España acababa de ser invadido por nada más y nada menos que por el señor Napoleón Bonaparte. Entonces Francia ya ejercía un yugo sobre España y por ende podía considerarse que tenía derecho a gobernar también sobre todos sus territorios conquistados. Esto que hubiera implicado que México ya hubiera pasado a ser de España a ser de Francia. Esto le presentaba a muchos insurgentes la excusa perfecta para dar inicio al proceso de independencia. ¿Por qué? Porque en realidad ya se había intentado lograr esto años atrás de una forma más diplomática y política, por así decirlo, a través de otros dos personajes de la historia de México que al momento que se enteran de la intervención francesa en España, quieren iniciar un proceso de independencia. Les repito, no podemos profundizar sobre todos los personajes, pero estos dos señores fueron los que realmente podrían considerarse como los padres de la independencia. Este fue el hecho que pretendió iniciar con el proceso de independencia, pero no logran realizarlo. Ellos terminan en la cárcel incluso, y es después cuando el cura Hidalgo empieza con el grito de Dolores. Fíjense algo interesante. Él no es que tuviera ese poder de convocatoria y que haya logrado reunir a los habitantes y que les dijo y los convenció. Lo que pasa es que por estas fechas ya se estaba celebrando la Virgen de Dolores en la iglesia allá en Guanajuato. Entonces, había mucha gente cerca de la iglesia. El cura Hidalgo, como buen sacerdote, conocía todo el menester eclesiástico, toca la campana, la gente acude a la iglesia, él empieza a pedirles que lo siguen, hace alusión a la Virgen de Guadalupe, mucha gente lo siguió pensando en esta idea de la Virgen de Guadalupe, y es así como nace el movimiento de independencia. Realmente lo que quería era constituir una junta gubernativa que tomara el poder de la Nueva España, pero no como una nueva nación, sino como representando a Fernando VII y desconociendo el gobierno no de Napoleón Bonaparte, sino de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, porque Napoleón lo había puesto a cargo como rey, por así decirlo, eventual, de España. José Bonaparte era conocido como Pepe Botella. Es impresionante la cantidad de personajes, de hechos, de fechas que puedes descubrir al momento de leer simplemente un libro sobre un hecho histórico. Pero es fantástico, es padrísimo, les repito, nos abre la mente, nos permite conocer un mayor contexto y tener una mayor objetividad sobre los hechos históricos. Entonces, eso te ayuda a generar mayor empatía con la secuencia de hechos que tú ves y como que les da una mayor credibilidad. Entonces, les repito, Miguel Hidalgo no es que quisiera realmente empezar una nueva nación, tal vez sí era su intención originalmente, pero no fue lo que hizo. Él argumenta que no podíamos pertenecer a Francia, sino que realmente le pertenecíamos a España, y él pedía que se formara un gobierno en el cual se siguiera bajo el régimen de España y a la orden del rey Fernando VII. De todos modos, pues les digo, es muy posible que el movimiento de independencia pues no terminara de otra forma, porque ya muchas personas tenían ese anhelo después de 300 siglos de esclavitud, por lo cual el resultado pues al final se reflejó en la independencia de nuestro país. También se dice que Miguel Hidalgo y Costilla a partir de este momento se volvió muy, muy soberbio y que incluso llegó a acariciar la idea de convertirse en emperador del nuevo país. Pero obviamente esto no se logra porque el 11 de enero del año 1811, o sea, ni un año de guerra después, él pierde una batalla muy importante en Guadalajara por las fuerzas realistas. Él se escapa al norte, pero lo capturan y finalmente es condenado a muerte. No solamente por el gobierno, sino también por la iglesia, porque él fue excomulgado y obligado, muy probablemente bajo la tortura, a arrepentirse de sus pecados, que en ese momento la iglesia y el gobierno eran muy, muy apegados, prácticamente eran uno parte del otro,
Entonces, pues a él les dijeron que todo lo que había cometido era un pecado porque atentaba contra la corona, contra Dios, y consideraron que sus hechos tenían que ser castigados. Entonces, realmente el cura Hidalgo no muere como sacerdote, él es excomulgado, muere en teoría pobre porque le son retirados todos sus bienes y obviamente muere privado de su libertad porque él es fusilado el 30 de julio del año 1811. Esto obviamente no borra todo lo que logró, todo lo que hizo, que se le considera el padre de la patria, pero pues realmente nos permite verlo como, no como un ser tan enaltecido, pero sí muy humano, alguien que al final de cuentas era de carne y hueso, que quería su país, que quería seguir disfrutando de lo que representaba su trabajo, su fe, su familia, por qué no decirlo también su dinero, y al final pues tuvo éxito, pero no vivió para verlo. Algo un poquito triste de las historias de independencia, particularmente en Latinoamérica, es que muchísimos de sus próceres, muchísimos de sus héroes patrios no llegaron a ver el final de su propia lucha. Aquí lo vemos con Miguel Hidalgo, él fallece muy rápido, la guerra se prolongó otros 11 años y al final únicamente quedó su nombre para la historia, y también por eso se perdió mucho de los datos históricos sobre Miguel Hidalgo. Dicen que una de sus últimas voluntades, antes de que lo fusilaran, fue pedir dulces, y que incluso le ofreció dulces a los soldados que lo fusilaron. En fin, les repito, como quiera que sea, sus acciones dieron inicio a la independencia de nuestro país, y es considerado el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, amigos, nuevamente cambiamos de tema. Para la recomendación de cine de esta semana, esta película de las que le voy a hablar también es muy mexicana, también se desarrolla en un contexto histórico de guerra, y estoy hablando de la película El Escapulario. No es una película muy popular, pero sí les puedo asegurar que es una película que da muchísimo miedo. Es de terror, un terror bien mexicano, del año 1968 esta película, pero se desarrolla en el ambiente revolucionario, a principios del siglo pasado. Está dirigida por el señor Servando González, está protagonizada por Enrique Lizalde, Ofelia Guilmain, también Jorge Lavat, y nos platica en una noche, un sacerdote es mandado a llamar a una casa muy grande porque la dueña de la casa está a punto de fallecer. Quiere confesarse, quiere que le den los santos óleos y pide la presencia de un sacerdote. El sacerdote llega a visitarla y le platica toda su historia de su vida y de cómo posee un escapulario, aparentemente con poderes, que ha salvado a sus hijos de la muerte. Uno de sus hijos era soldado, lo salvó de la guerra. Otro de sus hijos tuvo una experiencia cercana muy fuerte, particularmente con un hombre colgado. Y toda la película te va metiendo muchísimo en el terror. Realmente es una película que da bastante miedo. Es un terror de la vieja época, en el que no requiere de grandes efectos visuales, pero sí una ambientación muy bien lograda que te llena de miedo, te da muchísimo miedo esta película. Les repito, El Escapulario, del año 1968, dirigida por Servando González. Ya saben que no les hago spoiler de la película, tienen que verla, pero sí les garantizo que les sorprende el final y que les va a sacar más de un susto. Y bueno, amigos, pasamos al microrrelato de esta semana. Ya saben que todos mis microrelatos los encuentran en mis redes sociales. Únicamente aquí vengo a compartírselos de viva voz, esperando que sea de su agrado. Y les pido que se imaginen a un joven platicando con un ser al que todos conocemos, pero que en realidad nadie quisiera conocer. Me da mucho gusto volver a verte. El joven se quedó en silencio, su mirada era fija y su respiración agitada. El sudor comenzaba a cubrir su frente al escuchar esas palabras. ¿No me vas a ofrecer una copa? ¿Ni siquiera a tomar asiento? ¿Por qué estás aquí?, habló finalmente el joven. Tú me llamaste, ¿no lo recuerdas? Tú me suplicaste que viniera, me dijiste que me necesitabas, que harías todo lo necesario para verme. Esa fue una puerta que nunca debí abrir, susurra el joven con profundo arrepentimiento. Por favor, vete. No lo haré. Obtendrás lo que deseas, pero tendrás que pagar el precio de mi presencia.
eso pasa cuando invocas al diablo. Amigos, no hay cultura como la mexicana que se atreva a adentrarse en los temas de los fantasmas, de la brujería, de incluso la adoración al demonio y de todo sobre lo natural como la cultura mexicana. No la vemos con miedo, la vemos con un profundo respeto, pero también con familiaridad, porque al final de cuentas la muerte es también parte de la vida. Y bueno, amigos, ya para retirarme y para despedir nuestro programa, les traigo una frase de un escritor mexicano al que yo aprecio bastante, el señor Julio Cortázar. Perdón, Julio Cortázar no es mexicano, discúlpenme. Julio Cortázar no es latinoamericano, pero bueno, es muy conocida su obra en México, pertenece a este boom latinoamericano, y dice de la siguiente forma: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Amigos, por favor, no se guarden las cosas. Cuando tengan que decir algo, díganlo, porque el día de mañana ya no sabemos si vamos a estar o si nos dará tiempo decir lo que teníamos que decir, o peor, decírselo a quien teníamos que decírselo. Nunca se guarden un te quiero, un te extraño, un te amo, porque no sabemos hasta cuándo va a ser nuestra última oportunidad para decirlo. Amigos, yo con esta frase me despido. Les agradezco muchísimo a todos por seguir nuestra transmisión. Les recuerdo mi nombre, soy Julio Valderas. Los invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, donde comparto todo el contenido sobre mis obras, sobre mis libros y todos los proyectos en los que participo. Me encuentran como J2 Escritor, o como Julio Valderas, como Julio Valderas Escritor, o como Conoce Nuevas Historias o Nuevas Historias. Todo lo que sea para llegar hasta ustedes. Escríbanme, recuerden que si quieren que cambiemos algo en nuestro programa o quieren que abordemos algún tema que sea de su interés, con muchísimo gusto lo platicamos, y nos vemos el siguiente martes aquí por Moro Radio. Cuídense mucho.